Bienvenidos amigos, un día más ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Seguro que lo han averiguado precisamente por el marco incomparable en el que nos encontramos. En esta plaza de armas, actualmente Plaza de la Libertad, pero conocida anteriormente como la Plaza de Armas de este sistema defensivo que teníamos aquí en nuestro municipio. Nuestra iglesia mayor, que era una iglesia fortaleza. Seguro que ya lo han descubierto, ¿verdad? Porque llevamos muchísimos programas dedicados concretamente a el que seguro es el monumento más antiguo de nuestro municipio, el monumento perteneciente al siglo XVI, levantado como alarife por Alonso Márquez. Posteriormente, muchísimas son las obras que hemos ido descubriendo a lo largo del paso del tiempo, y con nombres protagonistas como Ambrosio de Vico, que materializaba sobre todo la nave de cruceros, las ampliaciones, etcétera. También la nueva torre campanario, y también personajes como Luis Machuca, etcétera, etcétera. En fin, como digo, han sido muchos programas y todavía nos falta poner la guinda, porque tendremos que subir a la torre campanario, descubrir algunos entresijos dentro de esta iglesia, dentro de la trastienda, como ya hemos hecho en algunos programas, y de camino también conocer algo importantísimo. Si nos encontramos en la Plaza de Armas, hoy vamos a conocer el patio de armas antiguo, que podría ser también una de las partes principales de nuestra iglesia, la puerta principal de nuestra iglesia mayor. Nos vamos a ir con nuestro cronista oficial, como siempre, don Manuel Domínguez, que es el que nos acompaña para contarnos los entresijos de esta última parte de nuestra iglesia mayor de la Encarnación. Pues continuamos con nuestro recorrido precisamente por esta fantástica iglesia mayor, que no sabemos qué lado coger más bonito, porque la verdad es que en cualquiera de sus esquinas, tanto dentro como fuera, como en la parte de arriba, como por abajo, como cualquier sitio, es una auténtica maravilla, y sobre todo nos invita a contarle muchísimas historias desde ese siglo XVI, que era cuando se reconvertía, presumiblemente después después de tener aquí pues esa también fantástica construcción anterior, que no se sabe exactamente si estaba por esta zona. Estamos en el patio de armas, o la plaza de armas, que también hay que decir que el ayuntamiento por fin pues consiguió, ¿no? este espacio para que los propios motrileños pues pudieran tener para su uso, claro, también, conservar, ¿no? Además, un sitio precioso con la Torre de la Vela, con ese arco gigantesco, con trozo de la muralla, en fin, más bonito imposible. Imposible. Este es el compás de la iglesia. Esto es la iglesia cuando se construye, en 1514 se le hace dos puertas, que era la costumbre que había en aquella época, una hacia la plaza principal, que era la actual Plaza de España, que es la puerta principal de la iglesia, y una en el hastial de poniente, en la cabecera de la iglesia, que es esta puerta que tenemos hoy aquí, que también, como se puede ver, es un arco apuntado, con lo cual es verdad que la han enfocado pero bueno, está hecha de ladrillo. Hemos perdido la ladrillería, pero está hecha de ladrillo que da la impresión. La hemos perdido, no, está tapado. Está tapado, está ahí. Está ahí. Es decir, que indudablemente esta sería la puerta. La iglesia tenía todo este solar, era la dueña de este solar que iba desde la puerta de Poniente hasta la Rambla de Armajón, con la idea, habían comprado este solar con la idea de construir aquí el cementerio morisco, porque los moriscos no se podían enterrar en los mismos sitios que los cristianos. Normalmente los cristianos se enterraban dentro de la iglesia o en algún cementerio, que posiblemente el cementerio inicial de Motril estuviera en la huerta del Marbar, en la zona de los agustinos, de la iglesia, de la Escuela de Formación Profesional de los Agustinos,
allí estuvo la primera parroquia, en la calle Zapatero, la primera parroquia de Motril, y es posible que el primer cementerio fuera el cementerio musulmán reconvertido en cristiano, que es lo que hacían normalmente, lo bendecían y ya está. Y aquí la iglesia compra todo este solar que va desde la puerta hasta la Rambla del Manjón con la intención de enterrar aquí a los cristianos nuevos, a los moriscos y cristianos nuevos. Como es este solar magnífico del cementerio, y lo venden, reservándose una parte, esta parte que tenemos aquí, se la reservan para su entrada a la iglesia y se la reservan también para el cementerio parroquial. Y el resto del solar hasta la Rambla de Capuchinos, desde aquí a la Rambla de Capuchinos, se lo venden a Alonso de Contreras para hacer su casa. A la Rambla del Manjón. Perdón, a la Rambla del Manjón, la Rambla de Capuchinos. Sí. Se lo venden a Alonso de Contreras para hacer su casa. Y es muy curioso porque ellos se reservan un tercio aproximadamente del solar y el resto del solar se lo venden a Alonso de Contreras, que llegaba pues hasta la Rambla del Manjón, y para que Alonso de Contreras a finales del siglo XVI se haga su magnífica casa, que hace poco publiqué, hace un artículo haciendo la historia de la casa. Pero tampoco esto tiene la configuración que debió tener, porque los documentos antiguos nos dicen que esta es una zona importante de defensa también, y por lo tanto hay que defenderla adecuadamente. Es decir, que tendríamos la torre original, que es esta que está aquí también tapada en amarillo, esta torre que se cae con los terremotos de 1804, le falta una parte, se le cae la torre, se cae, se ven todavía las ventanas de la torre, y lo que hacen es derribar el último cuerpo de las campanas, que es el que más se afectó con los terremotos de 1804. Y en 1817 Miguel Cirre, que es un arquitecto de Granada, levanta esta torre de ladrillería, también imitando el estilo mudéjar, que es la que tenemos hoy. Esta torre es del siglo XIX y esta torre del siglo XVI. Es decir, que evidentemente el sistema sería distinto. Aquí habría una muralla y justamente ahí habría dos torres, muralla, todavía se conserva un trozo de muralla, dos torres también defensivas. Aquí delante. Aquí delante. Habría dos torreones, dos cubos, que ellos le decían, dos cubos, con su puente levadizo, con su rejería, para evitar que los enemigos, en caso de venir por aquella zona de Motril, por aquel lado de Motril, pues pudieran acceder a la iglesia mayor. De las defensas de esto no se ha conservado nada, porque evidentemente las obras han sido muy grandes y muy devastadoras y no se ha conservado. Se ha conservado solamente un trozo de muralla que está adosada, pues, prácticamente empieza perpendicular a la Torre de la Vela, que todavía tiene los restos de las troneras, se ven los restos de las troneras, la Torre de la Vela, y curiosamente, si lo vemos, nos vamos a esta zona, tenemos un muro otra vez, es decir, aquí hay un muro, esto es un muro de defensa de la puerta. Esto se llaman, en términos arquitectónicos, militar, se llaman muros través, de manera que solamente se pudiera entrar, que son este muro que tenemos aquí a todo lo largo, solamente termina en ángulo recto, la entrada es por allí, y de manera que en caso de atacar los enemigos a la puerta esta de la iglesia, solo pudieran entrar por aquel lado, porque aquí había muro, ahí está la cimentación del muro, y que defendía esta puerta de entrada. Aquí habría una garita, lógicamente este gran arco con el matacán. Algunos cronistas antiguos de Motril dicen que esta era la puerta de entrada a Motril y que lo que hicieron fue adosar la iglesia a la puerta antigua de entrada a Motril. Yo no lo veo, no lo veo, porque un arco medio punto de este tamaño en época musulmana no sería lo normal, ¿no? Yeah. Pero bueno, algunos cronistas dicen que este arco, pero esto es un arco de defensa más bien, y se ve el matacán arriba, donde arrojarían las piedras, o el agua hirviendo, el aceite hirviendo, lo que fuera, en el caso de asedio a esta puerta. Esta puerta es más pequeña, como podemos ver, es mucho más pequeña que la puerta de la Plaza de España, pero tiene este diseño que de tipo mudéjar, y que lo hablábamos desde dentro, ¿no? De que esta puerta, que era la típica construcción de hacerle esta puerta casi frontal por el tema de la luz. En el hastial de los pies de la iglesia, de manera que la luz poniente entrara por aquí, las ventanas, entrara por aquí, iluminara el altar mayor. La puerta es más chica, tiene su sentido,
Es decir, una puerta grande siempre es más difícil de defender que una puerta pequeña. Y por lo tanto ahí tenemos esa puerta que se cierra cuando se trae el coro aquí, se ve toda la obra del coro ahí, como los ladrillos están puestos ahí, y se trae, cuando en el siglo XVIII deciden trasladar el coro aquí, tapan esta puerta y se deja de usar, incluso se deja de usar este compás de la iglesia. Esta parte de entrada de la iglesia se deja de usar, se convierte pues en un huerto, y así estuvo durante siglos. El huerto en Motril lo conocíamos en los años 60 como el huerto de Don Salvador, es decir, indudablemente. Pero es más, aquí tenemos un aljibe. Este aljibe se hace también en época de la Guerra de los Moriscos, es decir, ¿con qué fin? Si se asedia a la iglesia, tienes que tener y los motrileños se tienen que encerrar en la iglesia para evitar el ataque externo, tienen que tener agua. Este es el aljibe. Y se le da entrada por el interior de la iglesia, que también está tapado a hacer la nave crucero, pero ahí tenemos el arquito que daba entrada por el interior de la iglesia en caso de ataque, pudieran tener agua los defensores, ¿no? Este aljibe, y hay datos de cuando Motril está en la época de la Guerra de los Moriscos, finales de los años 60 del siglo XVI, pues cargaban esto con burros, traían agua con burros para cargarlo. Eso, ¿cómo se abastecía? Claro, hay que llenarlo. Pero bueno, es un aljibe, se ve claramente, es grande, es un aljibe importante que permite, pues en caso de defensa, pues, ¿no? Poder... Evidentemente lo cuidaron, ¿no? Aquí se ve todavía los restos del empedrado que tenía esta plaza, se ve perfectamente los restos de empedrado que tenían la plaza, que se ha conservado en parte, y en el lateral la Torre de la Vela. La Torre de la Vela con sus troneras que defendían la puerta, estaban situadas, hay una tronera y hay otra que está tapada. Es decir, que indudablemente la Torre de la Vela, torre fuerte, que la que hace Luis Machuca en esta época es la que defiende. Hay posiblemente en aquella época la Torre de la Vela estuviera exenta, es decir, no tendría casa adosada, como aparece hoy, ¿no? Porque si tiene casa adosada, desde los tejados se podían ofender a los defensores, ¿no? Por lo tanto, no creo que permitieran en aquella época que hubiera edificios adosados a la Torre de la Vela, porque no nos sirve para nada de defensa. Sobre la Torre de la Vela había una estructura de pilares y tabiques, que había la campana donde se hacía la vela por la noche. Exactamente. La primera campana, ¿no? No estuvo en ese campanario, claro, sino estuvo ahí, aquí, lógicamente, para hacer la... Y aquí se ve perfectamente, ¿no?, las troneras, como son las troneras de la torre, y una torre fuerte que está muy bien construida, que tiene sus troneras por todos los lados, que hoy están tapadas, y se ve perfectamente todo el muro defensivo, lo que queda del muro defensivo de este lateral. Hablábamos ya en su día, ¿no? Y pretilada. Sí, pretilada, está inclinada, ¿no? Porque los hacían poco inclinada para que resbalara y presumiblemente los tiros, ¿no? Presumiblemente sobre un alminar anterior cuadrado. Por, ¿no?, dentro la Torre de la Vela es cuadrada, por dentro tiene una estructura cuadrada y después apretilada. Es posible que se utilizara algún elemento posterior, pero bueno, aquí ya aparece una magnífica estructura defensiva, es decir, le faltan cosas, le faltan los dos cubos ahí, el puente levadizo, le falta la puerta con la cancela, es decir, le faltan cosas, y parte de esto también sería cementerio, de la época, y cementerio que duró hasta principios del siglo XIX, cuando se prohíbe ya enterrar dentro de las ciudades, dentro de las iglesias. La verdad que es una zona preciosa, de estas que invitan un poco a estar aquí relajado, a estar tranquilo y respirar precisamente el paso de la historia, ¿no? Y comprobar esa huella del pasado in situ. Nosotros nos vamos a subir ahora, si les parece, a la zona más alta de esta iglesia, y casi que vamos a ir finalizando nuestro recorrido desde lo más alto, nunca mejor dicho.
Pues visitando precisamente esta zona alta de nuestra iglesia mayor, este entramado defensivo, puesto que al final les hemos ido contando a lo largo de todos nuestros diferentes programas cómo al final todo forma parte, don Manuel Domínguez, de una fortaleza defensiva, y aquí tenemos todos estos contrafuertes, tenemos todo que nos habla precisamente de esa parte defensiva importantísima. Nos podemos imaginar Motril mucho más bajo de lo que las construcciones actuales. Desde aquí se vería el mar, ¿no? Vería la vega y el mar. Y esto son las murallas, esto es la iglesia se establece con contrafuertes, que toda esta línea de contrafuertes, y lógicamente todo este pretil es el pretil de defensa de la muralla, que tendría sus troneras y tal, deben estar tapadas, y terminaría pues en este torreón, que es lo que nosotros conocemos como Torre de la Vela. La Torre de la Vela. Claro, que es una torre rectangular que se le añade en las esquinas, en las dos esquinas, porque había pretilada, dos. dijimos, ¿no? Sí, había dos, una en la parte del oeste y otra parte en la parte este. Esta se ha conservado, la otra se derribó a hacer la nave crucero, pero esta se ha conservado, y aquí podemos ver fácilmente los pretiles del muro de la Torre de la Vela. Esto sería el muro de defensa, esto sería donde los guardias podían hacer la vela. De ahí viene el nombre, ¿no? De velar. De velar, de guardar. De guardar, de vigilar, ¿no? Y de vigilar, y aquí se ve perfectamente. Aquí tendrían vista hacia la zona de Salobreña, hacia el mar, prácticamente. Hoy las construcciones actuales, que son muy altas, no lo permiten, pero originariamente se vería toda la zona de la Torre de la Vela, pues aquí se ve perfectamente como es, ¿no? Es decir, exteriormente en la parte superior. Seguramente aquí la Torre de la Vela, decíamos antes que fue el primer campanario. En algunos dibujos del siglo XVIII se ve que aquí había una estructura de tabiques y tal, y de columnas y tal, para la campana de la vela, para tocar la campana de rebato, de la vela. Nada que ver con nuestro fantástico campanario. Están viéndolo ustedes ahí ya cada vez más cerca, esas fantásticas campanas que siempre hemos dicho que han sido testigos, han sido protagonistas a lo largo de toda la historia, de todos los sucesos. Era casi un medio de comunicación en aquella época para avisar de posibles peligros o de sucesos, como decíamos, ¿no? De entierros, de fallecimientos, en fin, de tantas y de tantas cosas. Esta zona defensiva, aquí tenemos el paso sobre el arco de defensa, la torre antigua, que como se ve se cortó porque se cayó, y la torre nueva que se le añade, y se ve perfectamente las tres torres de la iglesia: la Torre de la Vela, la torre antigua y la torre más moderna, las tres torres que tiene la iglesia mayor. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar nosotros, nos vamos a ir despidiendo. Yo creo que la visita a esta iglesia ha merecido la pena, tantos y tantos programas. Hemos querido acceder incluso a sitios poco habituales, como sobre todo esta fantástica, vamos a llamarle terraza defensiva, y sobre todo con estas vistas atrás de nuestras tres torres, como decía don Manuel Domínguez. Gracias por estar con nosotros. La semana que viene estaremos, como siempre, aquí con nuestra alquería, ofreciéndoles muchas más cosas, detalles de la historia de nuestro Motril. Hasta la semana que viene. Adiós.